Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos el día de hoy, hermanos? Muy bien. Qué bueno, hermanos, que siempre estamos bien. Nunca he escuchado a un hermano decir, pues la verdad estoy mal. Es válido, hermanos, estar mal. Gracias, Eloy. Es válido estar triste, estar afligido, enojado, bien, feliz también. Pero lo importante, hermanos, es que cuando venimos a la casa de Dios, dejar todo eso a Cristo y enfocarnos, hermanos, en su palabra para salir, hermanos, bendecidos, fortalecidos, ¿verdad? En Él. Bien, hermanos, me da mucho gusto verlos, sean bienvenidos todos. Les mando también un saludo a los hermanos que están en la transmisión. Y vamos a seguir avanzando, hermanos, en esta serie que tiene como título Creciendo en Gratitud. Creciendo en Gratitud. Y voy a pedirles, por favor, el uso de su memoria para recapitular qué hemos estado viendo, hermanos. Ya vamos a llegar casi a la mitad de esta serie y quisiera que estuviéramos en sintonía, toda la iglesia, para enfocarnos, ¿verdad? Si realmente hemos estado creciendo estas semanas en gratitud a nuestro Dios, si hemos estado pausando nuestra gratitud o qué está pasando, ¿verdad?, en nosotros. ¿Alguien podría decirme, hermanos, qué vimos la primera clase o la primera predicación de la serie? ¿Alguien recuerda? ¿Hermana? Que seamos agradecidos, muy bien. Había un punto principal de la primera predicación, hermanos. ¿Alguien recuerda? Veíamos, hermanos, que Cristo es la fuente, ¿verdad? Que Cristo es la fuente de nuestra gratitud. Veíamos que los beneficios y las razones del por qué el cristiano tiene, ¿verdad?, la oportunidad de ser agradecidos. También veíamos un poquito lo contrario de la gratitud, que es la ingratitud, que la ingratitud causaba desastre en nuestras vidas y podía ser muy peligroso para nosotros, hermanos. Después, hermanos, el segundo tema, ¿alguien recuerda cuál fue el segundo tema? ¿Alguien? Carga por las almas. Ese fue el domingo pasado, pero el segundo tema, hermanos, que vimos hablamos sobre la gratitud espiritual. Que la gratitud espiritual es algo que debe de definir al creyente. La gratitud espiritual nace por el hecho de que tenemos a nuestro Dios, de que Él es Dios, ¿verdad? Y esa es la suficiente razón para nosotros tener un agradecimiento sincero, real, relacional con Cristo. Y veíamos, hermanos, que esa gratitud espiritual debe de ser en nosotros una virtud para que nazca en nosotros incluso otras virtudes o perfeccione las que ya tenemos. Ahora sí, hermana, el domingo pasado, ahora veíamos algunos obstáculos, ¿verdad?, que hemos tenido para ser agradecidos con Cristo, para entregar nuestra acción de gracias. Y una de ellas, hermanos, la que vimos el domingo pasado fue, ¿cuál, hermanos? La carga por los perdidos, ¿verdad? Esa tristeza, ese enojo, frustración que tenemos por los perdidos y que debemos de canalizar eso, hermanos, para darle gracias a Dios, confiar en Él y tener esperanza en Cristo, hermanos. Y el día de hoy, hermanos, vamos a seguir revisando algunos obstáculos que tenemos los creyentes para entregarle una gratitud sincera, una gratitud, tener la oportunidad de ser agradecidos con nuestro Dios. Por favor, pónganse de pie, hermanos, todos. Y antes de empezar el mensaje, hermanos, por favor, den un respiro profundo y exhalen, ¿verdad? Vamos a oxigenar un poco el cerebro, vamos a calmar los niveles cardíacos, hermanos, y para podernos enfocar en el mensaje del día de hoy, hermanos. Es muy importante darnos ese tiempo de poder enfocarnos. Y quisiera preguntarles así, levantados, hermanos, tomen asiento únicamente los hermanos que tuvieron una semana relajada, una semana tranquila. Ok, voy a hacer otra pregunta, hermanos. Por favor, tomen asiento los hermanos que tuvieron una semana muy ocupada, muy estresante, movida de aquí para allá. Bien, hermanos. El siguiente obstáculo, hermanos, que vamos a revisar el día de hoy,
que vamos a revisar el día de hoy tiene como título Ocupados para Cristo. Ocupados para Cristo. Y hermanos, vivimos en una sociedad cada vez más acelerada. Y creo que con esta actividad, esta pequeña dinámica, pudimos darnos cuenta, hermanos, que vivimos en una sociedad que está corriendo, corriendo y corriendo. Solamente, hermanos, haciendo un cálculo, 40, 30 hermanos, aproximadamente los que estamos aquí, solo uno, hermanos, tomó asiento cuando mencioné una semana relajada. Y quisiera que nos explicara más o menos cuál es su secreto, ¿verdad? No, no es cierto. Porque, hermanos, todos los demás estamos muy conscientes de que estamos en la semana muy ocupados. El problema es, hermanos, cuando esos planes, esos proyectos, esos trabajos de casa o fuera de ella, esas responsabilidades, esa agenda saturada que tenemos, nos desvían de Cristo. Y el estar ocupados, demasiado ocupados para enfocarnos en Cristo puede ser un gran obstáculo que se esconde en el creyente para darle gratitud a Cristo. ¿Te has puesto a pensar en eso, hermano? Puede que tu semana pesada, tu semana estresante, tu agenda llena sea un gran obstáculo por el cual no estés expresando gratitud al Señor. Hermanos, ¿qué tanto entonces estamos transmitiendo al Señor cuando ni siquiera podemos apartar un momento para agradecer por las bendiciones que Él nos ofrece todos los días, hermanos? ¿Qué estamos transmitiendo al Señor cuando dejamos que nuestra prioridad sea nuestra agenda llena, nuestras actividades, nuestras responsabilidades? Y esta actitud entonces, hermanos, transmite, escucha esto, hermano, esta actitud transmite que tenemos corazones desagradecidos, que están más preocupados por cumplir, por llenar una palomita a esa tarea, a esa responsabilidad que tenemos en la semana. Y esto es muy peligroso, hermano. Esto es muy peligroso porque yo decía, este obstáculo se esconde en la vida del creyente y hace que nos distraiga de nuestra vida espiritual. Pensemos en eso, hermanos. Estemos reflexionando, ok. Yo preguntaba hace un momento, ¿cómo hemos crecido espiritualmente? Piensa, ¿tus actividades han sido un factor principal para no estar siendo agradecido a nuestro Dios? Entonces, hermanos, vamos a estar revisando el día de hoy cómo poder luchar contra esto. Vamos a ver lo que Dios nos enseña acerca de las responsabilidades, de las actividades que tenemos en esta tierra. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a Lucas, hermanos, 17. Vamos a Lucas 17 y vamos a ver cómo responder a este segundo obstáculo, hermanos, que estamos revisando, que probablemente sea lo que te está impidiendo ser agradecido, el ser más agradecido con Dios. Lucas 17, versículo 11. Y ahí nos quedamos, hermanos. Y el primer punto, hermanos, que vamos a revisar el día de hoy tiene como título Limpios por Cristo. Limpios por Cristo. Y con esta pequeña historia, hermanos, que vamos a leer en Lucas 17, nos vamos a dar cuenta de que a veces el ser humano se enfoca más en sus actividades que en Dios mismo, ¿verdad? Que el cristiano puede perder el rumbo, perder el enfoque por sus actividades, por su agenda llena, por su trabajo, por las actividades que tiene que realizar y no voltear a mirar a Cristo. Y tal vez no tenga mucha relación, hermanos, el título del primer punto, y lo vamos a entender hasta el final que expliquemos el punto, del por qué, qué relación tiene que tener el estar ocupados, el ser agradecidos, con ser limpios por Cristo. Bueno, lo vamos a revisar, hermanos.
Y vamos a darle lectura, por favor. Bueno, le doy lectura y me siguen con su vista, hermanos, por favor. Dice así Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué dice, hermanos? Fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole, ¿qué, hermanos? Gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? El versículo 19, hermanos. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Una historia, hermanos, un relato de las experiencias que tuvo el Señor Jesucristo con la humanidad, que nos enseña algo espectacular, hermanos. Algo muy bello, pero una realidad muy dura también, hermanos. Lucas nos está explicando, nos está relatando que el Señor Jesús sana a ¿cuántos, hermanos? 10 leprosos. 10 leprosos. Y de estos 10 leprosos, hermanos, solamente ¿cuántos regresan a darle gracias a Cristo, a Dios? Solo uno, solo uno. Hermanos, y quisiera contextualizar un poquito la condición en la que estaban estos 10 hombres leprosos. En la imagen, en la presentación, hermanos, agregué unas pequeñas imágenes que nos dan un poco de idea de cómo era la enfermedad, ¿verdad? Era una condición, hermanos, muy terrible. Era dolorosa, obviamente se contagiaba fácilmente, y esto, hermanos, hacía que fueran excluidos de sus familias, de la sociedad, que llevaran una existencia infeliz. El tener lepra, hermanos, en ese tiempo era una condición terrible que te hacía que fueras una persona alejada, y muy alejada. Te veían como un monstruo, hermanos. Mientras estaba estudiando este punto, hermanos, me sentí identificado con lo del COVID. Cuando recién empezaba, hermanos, la pandemia y se empezaban a escuchar los rumores que era una enfermedad muy contagiosa, que podía incluso pues ponerte en una condición muy, muy terrible, y cuando empezamos a escuchar rumores, noticias de que había gente que cuando contraía el virus se contagiaba muy gravemente y fallecía. Fue ahí, hermanos, cuando entonces la sociedad, la gente empezó a tomar el COVID más en serio, ¿verdad? Y conocemos la historia. Y cuando estábamos en un lugar, hermanos, cerrado, o entrábamos con nuestras familias y alguien tosía, ¿qué hacíamos, hermanos? ¿Sí se acuerdan? No se hagan que no se acuerdan, hermanos. ¿Qué hacíamos? Te sentías incómodo de que esa persona estuviera cerca de ti o estuviera en tu entorno. Gracias a Dios, hermanos, que se ha calmado esta enfermedad, que ha habido vacunas, ha habido tratamiento, pero al inicio, hermanos, era muy terrible y causaba en nosotros un temor muy grande de que fuéramos contagiados, ¿verdad? Esta gente sentía lo mismo que nosotros llegamos a sentir
cuando veía a una persona leprosa. Y de igual forma, los leprosos se sentían incómodos, se sentían no amados, no aceptados por la sociedad por su enfermedad. Cuando ellos, hermanos, se dan cuenta de que Jesús está cerca de ellos, surge en ellos una esperanza, surge en ellos una oportunidad de ser sanados. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, que nos contagiamos, no corrimos al Señor cuando estuvimos enfermos? Yo recuerdo, hermanos, corríjanme si estoy mal, pero una de los primeros miembros que se contagió en la iglesia fue la hermana Karina, si no mal recuerdo. Fue una noticia, hermanos, que como iglesia nos impactó y nos dolió, porque, como les digo, había miedo, había incertidumbre de lo que esta enfermedad podría hacernos. Y cuando nos enteramos que la hermana estaba contagiada, fue algo impactante. ¿Y qué hicimos inmediatamente en la iglesia? Oramos. Y me imagino que la hermana, su esposo, su familia, ¿qué hizo, hermanos? Fue a Dios. Porque nosotros sabemos que Cristo es la única esperanza, tenemos esa oportunidad en Cristo de ser sanados, de ser protegidos, de tener paz. Y cada uno de nosotros, hermanos, que hemos pasado por esta enfermedad y por muchas otras, no necesariamente esta, pero por muchas otras, sabemos que Cristo es el que puede darnos esperanza, al igual que los leprosos. Corren a Él y es enorme la autoridad que tiene nuestro Dios, que les dice, vayan a los sacerdotes, y mientras ellos iban, hermanos, ¿qué dice, hermanos? Que fueron sanados. ¿Se dan cuenta? Era tanta su emoción, su felicidad de llegar al lugar para ser sanados, cuando se dan cuenta de que mientras van, ya estaban sanados. Yo me imagino tal vez llegando al lugar, inesperadamente se dieron cuenta que ya no tenían la enfermedad, ¿verdad? Qué hermoso milagro, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué triste realidad la que después cuenta la historia. Que de esos 10 hermanos, solamente uno regresó a darle gracias al Señor Jesús. ¿Con cuál grupo, hermano, te identificas? Nos identificamos como iglesia. Somos esos 9 que corremos al Señor cuando estamos agobiados, cuando estamos enfocados en nuestro yo, en nuestras tareas, en nuestros problemas, en nuestras responsabilidades, y nos olvidamos de ir al Señor, de glorificarlo y de agradecerle. ¿O somos ese uno también? Y lo que Dios espera de nosotros, hermanos, es que seamos ese uno, que sí corre a Jesús, que sí corre a Él, que suplica, pero que también, después de todo, hermanos, ¿qué hace? Agradece. Agradece, hermanos. Pero quiero decirte algo más importante aún, hermanos. Y es que por poner números, hermanos, por poner números, no estoy diciendo que esto sea una ley, ¿verdad? Pero puede ser que de los 50 hermanos que estamos aquí, si hacemos la misma estadística que nos está haciendo referencia a la historia, solamente 5 de los que estamos aquí pudiéramos estar siendo agradecidos. Es un contraste muy duro, ¿verdad, hermanos? Es una realidad dura el hecho de que si, por poner números, hermanos, no estoy diciendo que esto pase, ¿verdad? Que sea ley. Pero para reflexionar en cómo estamos siendo agradecidos con nuestro Dios, puede ser que de esta iglesia, que somos arriba de 100 hermanos, de 100 miembros, hermano, pongamos 100, que solamente 10 estemos siendo agradecidos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando debería ser al revés. Es entonces, hermanos, importante reflexionar esto y
Y, hermanos, quiero comentar algo más importante aún. Nosotros, si bien recibimos las bendiciones de Dios y Él nos puede dar sanidad en nuestro cuerpo, Él nos puede bendecir, ayudar a cumplir nuestras responsabilidades, nuestros proyectos, de nuestra vida, hay algo más importante que el Señor hizo ya en nosotros, hermanos. Ya en nosotros. Y esa es la razón más grande por la que debemos de estar agradecidos, por las que debemos de voltear a Cristo y agradecer. ¿Saben cuál es, hermanos? La salvación. Fuimos sanados de algo peor que la lepra, hermanos, de nuestros pecados. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta del milagro tan grande, hermanos, que Dios ha hecho en ti? ¿Y tú qué has hecho, hermano? ¿Te has vuelto para dar gracias a Dios, para glorificar su nombre? ¿O te has dejado envolver por tu mundo de actividades, por tu mundo de ajetreo, por tu agenda llena, por tus responsabilidades? Es importante entonces, hermanos, reflexionar en esto. Vamos a Efesios para poder sostener este punto, hermanos, y ver lo hermoso que es Cristo para nosotros, hermanos, y de que si bien Él puede sanarnos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, Él nos ha sanado de algo peor, hermanos, que una enfermedad, que es el pecado. Y nos ha dado vida, hermanos, y esa es una gran razón por la que debemos de estar agradeciendo todos los días a nuestro Dios, hermanos. Efesios 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, ¿y qué dice, hermanos? Y pecados. Vamos ahora ahí mismo en el capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué dice, hermanos? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. El versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido, ¿qué, hermanos? Hechos cercanos por la sangre. Hermano, has sido sanado del pecado, has sido salvado por Cristo. Que esa sea una suficiente razón para que a partir de mañana, día lunes, que yo sé que vamos a iniciar con una rutina pesada, agradezcamos al Señor porque fuimos limpios por Él. Vamos a seguir avanzando, hermanos, y pasemos al siguiente punto. El siguiente punto, hermanos, tiene como título: el objetivo es Cristo. El objetivo es Cristo. Y vamos, por favor, a Mateo 15, versículo 8. Mateo 15, 8. Dice así, hermanos. Este pueblo, un versículo, hermanos, muy duro, muy directo, ¿verdad? Desde el versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano, ¿qué dice, hermanos? Me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Hermanos, en este punto quiero explicar lo siguiente. A veces nos resulta muy fácil, hermanos, ponernos a la defensiva y tener justificación de nuestra agenda ocupada, porque decimos: oye, hermano, yo entiendo que tú quieras que crezcamos en gratitud y lo que quieras, pero lo que estoy haciendo en la semana y mi agenda apretada lo requiere. ¿Por qué? Porque es trabajo, porque gracias al trabajo mi familia come,
Gracias al trabajo puedo dar mi diezmo, incluso podemos decir, ¿verdad? Gracias al trabajo podemos sobrevivir, ¿verdad? Y tratamos de justificar entonces, hermanos, y ponernos a la defensiva de decir, es que yo debo de estar ocupado. Y nuestro objetivo entonces no es Cristo, es nuestro trabajo. Por poner otro ejemplo, hermanos, ya hace algunos meses, un año, fui maestro de los adolescentes y jóvenes, hermanos, con Dani. Y siempre que llegaban los chavos al salón, le preguntábamos, chicos, ¿cómo están? Todos bien, ¿verdad? ¿Qué tal se la pasaron esta semana? Bien. ¿Qué tal les fue en la escuela? Bien. Y cuando llegábamos a la pregunta, hermanos, de ¿leíste tu Biblia? Luego dejábamos actividades a los chicos y le decíamos, ¿realizaste tu actividad? La respuesta clásica que ya no sabíamos, hermanos, era, es que tuve mucha tarea. Y no les voy a dejar mentir, si quieren el próximo domingo, hermanos, suban o bajen al grupo de jóvenes o adolescentes y ustedes mismos pregúntenle a los jóvenes, ¿leyeron su Biblia, hicieron esto, el otro? Y les van a contestar, más de uno, sé que les va a contestar, es que tuve mucha tarea, es que tuve escuela, es que tuve el otro. Y qué bueno, hermanos, que están aquí presentes algunos jóvenes, porque también nosotros como jóvenes, hermanos, perdemos el objetivo que es Cristo y le enfocamos a nuestros estudios, a nuestra escuela. También, hermanos, por poner otro ejemplo, las hermanas que se dedican o hermanos que se dedican al hogar, a veces también ponemos esa barrera, ¿verdad? Y justificamos, es que tú no sabes, o sea, tú te paras aquí, pero tú no planchas, tú no lavas, tú no haces qué hacer, tú no le mandas a los niños a la escuela, tú no tienes que estar sirviendo a la familia, tú esto, tú el otro, tú aquello. Y hermanos, mi mamá es ama de casa, ella se dedica, perdón, dije calle, ¿verdad? Ella es ama de casa, se dedica al hogar y sé, hermanos, sé, porque muchas veces me regaña, que su rutina es pesada. Y las hermanas que se dedican al hogar, sé que su rutina es pesada. Pero hermanos, hermanas, no podemos perder el objetivo por nuestras tareas y tratar de justificar nuestras agendas ocupadas, nuestras responsabilidades, para perder el objetivo que es Cristo. Porque en relación con lo que acabamos de leer en Mateo, hermanos, podemos estar honrando, podemos estar alabando a Dios de puros labios, pero nuestro corazón estar lejos de Él. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando tu objetivo es tu rutina, cuando tu prioridad es tu escuela, cuando lo importante para ti cumplir en el día es tus actividades, ¿no? Y hermanos, entonces debemos de enfocar esa pasión, esa energía a Cristo y tratar de que Cristo invada nuestras actividades. Porque, hermanos, Jesús no está peleado con que seamos buenos trabajadores. Jesús no está peleado que seamos buenos estudiantes. Jesús no está peleado a que seamos personas hacendosas de nuestro hogar. Jesús no está peleado con que seamos personas responsables, personas que cumplen, personas puntuales, personas trabajadoras. Incluso Él nos anima, nos exige a que todo lo que hagamos sea ¿para quién? Para Dios, para su gloria. Y si eso nos exige, entonces debemos de ser ¿qué, hermanos? Buenos, los mejores en eso y esforzarnos por cumplirlo. Entonces, ya no entendí, ¿sí debemos hacerlo o no debemos hacerlo? Bueno, el problema está, hermanos, que debemos de darle
o el detalle está, hermanos, en que debemos de canalizar nuestra rutina y tratar de que Jesús invada nuestras responsabilidades. Que mientras estoy en el trabajo, mi mente también esté con Cristo. Que si estoy en la escuela, esté pensando en Cristo. Si estoy en la casa, que esté pensando en Cristo. Pero a veces, hermanos, lo menos que hacemos es pensar en Cristo. Y es que es simple, hermanos. A veces van desde simples actitudes que tenemos, ¿verdad? ¿Tus actitudes glorifican a Cristo en tu trabajo? Pues es que un compañero echa un chiste, ¿no? Con doble sentido. Y ahí va a los hermanos, riéndonos, ¿no? Qué chistoso. Pequeñas actitudes, hermanos, pequeñas, muy diminutas actitudes que hacen que Jesús esté en nuestra vida o que no lo esté. En la escuela, ¿verdad? Lo mismo, compañeros. ¿Se han dado cuenta los jóvenes que están aquí presentes que llega el punto en el que algún compañero tiene interés por lo espiritual? ¿Se han dado cuenta de eso? Dios nos está poniendo oportunidades para que haya amigos o compañeros que les esté interesando lo espiritual. ¿Qué estás haciendo cuando te presenta Dios esa oportunidad? Cuando sale el tema de Dios, cuando sale el tema de si existe, de lo que sea, hermanos, siempre Dios pone la puerta para que nos enfoquemos en lo espiritual. ¿Estás dando ese primer paso? ¿O estás dejando que tu rutina, que tus responsabilidades, que lo que sea, lo cierre esa puerta? O en el hogar, hermanos. Es mejor, hermanos, poner una aplicación, unos cantos, mientras hacemos nuestras cosas, que estar poniendo chismes, ¿verdad? Que estar poniendo novelas, hermanas. Y es que es algo que vivimos, hermanos, todos. Somos una sociedad mexicana, hermanos. Eso no vivimos un mundo diferente. Cada quien, casi todo, hermanos, vivimos en ese mismo ciclo, ¿verdad? Pero lo que sí nos diferencia a los de allá afuera, ¿saben qué es, hermanos? Cristo. Y lo que nos debe de identificar es que nosotros ponemos nuestro objetivo ¿en quién? En Cristo, hermanos. En Cristo. Vamos por favor a Colosenses. Vamos a reforzar este punto, hermanos. En Colosenses. Y es que el problema entonces, hermanos, no está en que hagas tus actividades. Claro que debes hacer tus actividades. Incluso el Señor Jesucristo anima a no ser ociosos, a no ser flojos, ¿verdad? Sino a ser trabajadores, a esforzarnos en lo que estamos haciendo. Pero no perdamos entonces, hermanos, el objetivo. No perdamos esa prioridad que debe tener Cristo en nuestra vida, en donde nos estemos desarrollando. Colosenses 1:18, hermanos, 1:18. Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué nos está diciendo este versículo, hermanos? Hay una traducción que me gustó mucho cómo explica este versículo, y dice lo siguiente: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿De quién está hablando, hermanos? De nosotros, de Arenal. Él es el principio supremo sobre todos los que Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Eso es lo que está diciendo este versículo, hermanos. Él se merece ser el primero ¿en qué, hermanos? En todo. ¿En todo dentro de la iglesia?
O sea, sí, pero no. Porque también debe de ser fuera de ¿qué, hermanos? Debe de estar en tu trabajo, debe de estar en tu escuela, en tus actividades, en tus responsabilidades, sí. Porque Él tiene la preeminencia, hermanos. Vamos a Primera de Corintios también. Primera de Corintios. (10:31), hermanos. Primera de Corintios 10:31. Dice así, hermanos: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para todo para la gloria ¿de quién? De Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si comes o bebes o haces cualquier cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Dios no está peleado con tu rutina, hermano. Dios no está peleado con esa semana pesada que todos tenemos todos los días. Pero no perdamos entonces el objetivo ni la prioridad que debemos de darle a Cristo. Porque, hermanos, cuando nosotros le demos la prioridad a Cristo y vayamos a Él en gratitud, todas nuestras actividades, todas nuestras metas van a ser más fáciles de resolver. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice algo: busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás, ¿qué, hermanos? ¿Se dan cuenta? Él puede ser quien nos ayude a cumplir nuestra rutina. Él puede ser quien nos ayude a cumplir nuestras responsabilidades. Él puede ser que hallemos gracia delante de ese jefe, delante de ese maestro, delante de esa meta, de ese proyecto, quien suple económicamente, pero Él te está pidiendo una cosa antes de todo eso, hermanos: que el objetivo sea Él primero. Que vayas primero a Él a agradecer, que vayas primero a Él a glorificar, y todo lo demás, hermanos, Él lo pondrá. Y vamos finalmente, hermanos, a Marcos 12, Marcos 12, versículo 30. Versículo 30. Dice así. Estoy en Juan. Marcos 12, 30. Dice así, hermanos: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Te das cuenta, hermano? Tu rutina, tu agenda apretada se está llevando a tu corazón, está agobiando tu alma, está controlando tu mente y se está agotando todas tus fuerzas, hermano. Reflexiona en eso. Tus responsabilidades, el ajetreo que tenemos en la semana, te está alejando tu corazón, te está agobiando tu alma, te está controlando tu mente y se está robando tus fuerzas, hermano. Canalicemos entonces estas virtudes, canalicemos entonces estas cosas esenciales del ser humano, del creyente, y enfoquémoslas ¿a quién, hermanos? A Cristo. Que Él sea quien gobierne tu corazón, que Él sea quien dé paz a tu alma, que Él sea quien controle tu mente y que Él sea quien te provea las fuerzas. ¿Se dan cuenta? Porque todo lo demás entonces, hermanos, lo vamos a poder lograr. Ahora, hermanos, cuando nos enfocamos en nuestra rutina y el objetivo no es Cristo, podemos llegar a perder podemos ser creyentes ingratos, creyentes muy ingratos, hermanos, que se nos olvide las grandes y constantes bendiciones de nuestro Dios. Repito la idea, hermanos: cuando nuestro objetivo no es Cristo y nuestro objetivo es nuestra rutina, nuestras actividades, nuestro ajetreo de la semana, podemos llegar a ser creyentes ingratos,
que se nos esté olvidando o pasando por alto las constantes bendiciones que el Señor nos da todos los días. Y quiero dar un ejemplo con esto. Encontré un testimonio, hermanos, de un pastor llamado Albert Mohler, y este hermano es presidente de un seminario bautista en Estados Unidos, en Mississippi, y este hermano ha escrito muchos libros. Parte de los testimonios que he encontrado es de este hermano. Él comparte un testimonio muy padre, pero muy duro al mismo tiempo, hermanos. Él, dentro de su seminario, capacita, ¿verdad?, a una familia para que cumpla su ministerio en alguna parte del mundo. Termina la preparación, termina termina el seminario esta familia y son enviados al país de África. Y el hermano menciona, aparte de que era una familia numerosa, era el hermano, su esposa, y tenía 7 hijos, hermanos. 7 hijos. Y el hermano decía, esta familia es muy valiente por ir a un país y con tantos, por ir al país que ya sabemos en las condiciones que está África y llevar a 7 hijos. Eso realmente es tener en el objetivo a Cristo y no las circunstancias, sino lo que te puedas llegar a enfrentar. Bueno, llegan, hermanos, y están ahí un par de semanas, están trabajando, están haciendo, y llega el primer reporte misionero al seminario, a la iglesia de este pastor. Y fue muy doloroso, hermanos, para la iglesia, pero una gran reflexión que le enseñó a la misma, y que hoy quiero que nosotros reflexionemos en esto y que veamos las grandes bendiciones que Dios tiene para con nosotros, para su iglesia. Porque en el reporte, hermanos, iniciaba con lo siguiente: oren por electricidad constante y agua potable. Qué duro, hermanos, ha de ser recibir un reporte misionero que lo que quieres escuchar es pasó esto, se alcanzó tales personas, se está haciendo ese trabajo, pero que lo primero que hayan puesto los hermanos, porque es una necesidad básica, hermanos, haya sido: oren por electricidad constante y agua potable. Y a veces, hermanos, es bien fácil nosotros ir, creo que aquí hay uno, y tener luz. ¿Te das cuenta, hermano? A veces es muy fácil ir a la esquina, ir a la tienda y comprar tu garrafón o tu agua potable, ¿verdad? Y los hermanos explican que desafortunadamente hay días en los que, porque no piensen que cuando ellos dicen electricidad constante se refieren a que tienen apagones de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Los hermanos explican que hay días completos, hermanos, 1 día, 2 días, que se va la electricidad y no llega. Nosotros ya nos hubiéramos vuelto locos, hermanos, porque tenemos que ver la actualización, ¿verdad?, del Facebook, porque tenemos que subir esa tarea importante. Y ahorita más que se está haciendo muy famoso lo de el trabajo en casa, hermanos, trabajo a distancia, ya habría sido un gran problema para nosotros. Pero qué gran bendición es saber que hay realidades mucho más duras, hermanos, pero a veces cuando nuestro objetivo es nuestra rutina y nos enfocamos en nosotros y en cumplirlas y ser el mejor, hermanos, y no enfocarnos en Cristo, se nos olvida de estas grandes bendiciones que tenemos. Esa enorme bendición de agarrar un vasito y de poderte servir agua potable. Porque los hermanos explican en su reporte que tienen que caminar muchas horas para llegar a un pozo donde hay agua potable y llegar y ver si hay agua potable. Porque puedes caminar 1, 2, hasta 3 horas para encontrar pozos donde hay agua potable, pero encontrarte con la noticia de que ya se acabó y regresar el día de mañana. Y o arriesgarte de tomar agua pues contaminada, pero tener el riesgo de que te puedas enfermar, ¿no? Y qué enorme bendición es, hermanos, entonces, que nosotros, incluso allá hay un garrafón atrás, de poder levantarnos
Ir y tomar un vaso de agua limpia. ¿Te das cuenta? Y entonces, hermanos, cuando nuestra rutina se enfoca, cuando nosotros nos enfocamos, en nuestra rutina, llegamos a pasar por desapercibido todas las bendiciones que constantemente, hermanos, tenemos de nuestro Dios. Y son razones que nosotros todos los días, hermanos, debemos de empezar dándole gracias a Cristo por esas oportunidades. Vamos a Gálatas, finalmente, para terminar con este punto y seguir avanzando, hermanos. Gálatas, versículo 2, hermanos. Gálatas, versículo 2. Perdón, sí, hermana, capítulo 2, versículo 20, hermanos. 2:20. Dice así, hermanos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién, hermano? Por mí, por nosotros. ¿Qué está dando a entender este versículo, hermanos? Que ahora nuestra rutina, nuestra vida, nuestro estilo de vivir, ahora estamos ¿con quién, hermanos? Con Cristo. Y lo que vivimos, lo que atravesamos en la semana, por más pesada que sea, ahora estamos con Cristo. Y debe de ser una forma, un estilo de vida que debe de adaptarse a nosotros, hermanos. Y qué bueno que Dios da muchas oportunidades, hermanos, porque hoy domingo puede ser ese inicio en el que cambio mi estilo de vida para poder ser más agradecido. Así que yo te animo, hermano, que desde el día de mañana cambies tu estilo de vida, porque eso es a lo que nos llamó el Señor Jesucristo. Al nosotros llegar a Él, no nos pidió religiosidad, hermanos, nos pidió una forma de vida. Y hoy es la oportunidad, hermanos, para que nuestra siguiente semana, nuestro estilo de vida cambie. Y empecemos a ver estas pequeñas bendiciones, entre comillas, pequeñas, que Dios nos da todos los días. Todos los días. Y empezar a enfocar a Cristo en nuestras actividades, hermanos. Pasemos entonces, sigamos avanzando, hermanos, para concluir. Y vamos a ver, el punto 3 tiene como título control mental. Control mental, hermanos. Ya vimos entonces que somos limpios por Cristo, debe de ser una buena razón y volvernos a Él para agradecer y glorificarlo por lo hermoso que ha hecho a nosotros. Vimos que en nuestra rutina diaria, hermanos, el objetivo debe de ser Cristo, y eso debe animarnos a agradecer constantemente a Dios, ¿verdad? Y otro punto importante que quiero tocar el día de hoy, hermanos, es el control mental que ejerce nuestra rutina pesada de todos los días. A veces, hermanos, el ajetreo da paso a un exagerado cansancio. Y es que, hermanos, ¿quién termina con energías el día viernes? Levante la mano, hermanos. ¿Quién termina con energías el día viernes? Bueno, Rafa, porque Rafa es el que se levantó el que se sentó y dijo que no tuvo una semana pesada. Pero todos los demás, hermanos, que no tuvimos una semana pesada, terminamos con energía los días viernes. Y incluso hay muchos memes, ¿verdad, hermanos? De que ya es viernes, de que ya es hora de descansar y bla, bla, ¿no, hermanos? Entonces, toda la acumulación, hermanos, de ese ajetreo en la semana provoca cansancio físico y emocional, hermanos. ¿Se han sentido cansados emocionalmente? Es muy estresante, ¿verdad, hermanos? Es muy estresante saber que el jefe te está pidiendo ciertas cosas y no para, y no para, y no para.
los maestros te están exigiendo esto y el otro, y saber que tienes un examen el día de mañana y entregar un proyecto importante al día siguiente, terminamos realmente muy cansados, hermanos. Yo luego, mi mamá cuando ve que dejo algo regado o así, nos regaña, ¿verdad? Y siempre mi mamá echa su discurso, siempre. Y varias mamás me van a entender, o hijos también me van a comprender, y empiezan, ¿no?, con el discurso de: es que yo hago todo, es que no me ayudas, es que no haces nada, es que tú piensas que para mí es muy fácil, pero yo también me canso, a mí también me choca hacer esto, y yo también termino al final de la semana cansada, ¿verdad? Y yo nada más estoy ahí, ¿verdad?, recogiendo mi ropa y escuchándola, ¿verdad? Pero mientras estudiaba, hermanos, este mensaje, cuando el ajetreo gobierna, hermanos, nuestras vidas, terminamos fatigados, en todo sentido, hermanos, en todo sentido. Y eso hace, hermanos, que vayamos con una actitud de cansancio, con una actitud apaciguada a Cristo. Porque a veces, hermanos, por ese cansancio que se acumula en nosotros por el ajetreo, a veces nosotros vamos con gratitudes express. ¿A qué me refiero, hermanos? Pasa un día completo, ya estás cansado, es hora de la comida o la cena. ¿Quién va a orar? Todos se quedan viendo, ¿no? Ya nadie dice nada. Bueno, yo oro. ¿Y cuál es la oración, hermanos? Gracias por este día, gracias por los alimentos. Amén. Hermanos, si puede ser, escuchen esto, es chistoso, pero puede ser una realidad muy dura, hermanos. Puede ser que esa sea la única gratitud que Dios escuche en el día o en la semana, hermanos. Pensemos en eso, hermanos. Otro ejemplo que yo creo que todos hemos experimentado: estamos muy cansados, híjole, se nos olvidó, se nos pasó a hacer nuestro devocional, ¿verdad?, en la mañana. Bueno, en la noche lo hago, hacemos las actividades, todo, ya estamos en la cama y empezamos a leer la Biblia, y no sé si les ha pasado, hermanos, o sea, yo el único extraño, pero estamos así y los ojos se nos empiezan a cerrar y como que hasta ya no sabemos en qué parte nos quedamos de la Biblia. ¿Les ha pasado, hermanos? A los que no les ha pasado, no creo que sea verdad, hermanos. Por forzosamente, hermanos, nos ha pasado cuando el cansancio nos está dominando. O a veces, otro muy común, hermanos, estamos orando, ya sea que hagas tus devocionales en familia o personales, y a veces es más pesado, hermanos, cuando no lo estás expresando abiertamente y estás orando en tu corazón, en tu mente, y estás orando, pero a veces el cansancio es tanto, hermanos, que ya te quedas dormido. Y a veces despertamos y decimos: ah, caray, ¿en qué parte me quedé? ¿No? Y a veces ni nos despertamos, ya mejor nos acomodamos en la cama y ya nos tapamos, ¿no? Hermanos, el cansancio puede ser un factor muy importante y peligroso para que nuestras vidas espirituales sean muy débiles. Piensa en eso, hermano. Piensa que el cansancio puede ser uno de los factores principales para que tu vida espiritual se esté rompiendo, se esté desequilibrando. Vamos por favor entonces a Filipenses, hermanos. Filipenses 4. Entonces, yo mencionaba hace unos momentos, hermanos, es importante que entonces cambiemos nuestro estilo de vida y enfoquémonos en ser más agradecidos. Y si el cansancio nos está deteniendo a ser agradecidos, busca estrategias para que el cansancio no te domine. Puedes levantarte un poco antes, hermano, y la mente está al 100 porque acaba de despertar, el cuerpo está listo para empezar el día. Es un buen momento entonces para ahora sí orar, hermano, ahora sí leer, ¿verdad? O date unos pequeños tiempos en la tarde o a mediodía, hermano. Pero si ves que en la noche no está funcionando y te estás quedando siempre dormido y no avanzas del capítulo 3, hermano, entonces cambia
cambiemos el estilo con el que estamos haciendo, como lo estamos haciendo, hermanos. Filipenses 4 dice así, 4 versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El ajetreo, hermanos, puede tener un control mental en nosotros muy peligroso. Pero Filipenses, hermanos, nos está dando un consejo muy importante. Que todo lo verdadero, lo honesto, lo bueno, lo puro, si es digno de alabanza, ¿qué dice, hermanos? En esto, pensad. Que tu mente se enfoque en eso, hermano. Deja que tu mente se esté enfocando en el cansancio, en el ajetreo, en las actividades diarias que tienes. Que se enfoque más bien en Cristo, hermanos, en lo que nos conviene, en lo que es bueno, en lo que es amable. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros pensamos en esto, como consecuencia lo vamos a realizar. Y si lo realizamos, nos dice algo Filipenses 4:9, el Dios de paz estará con vosotros. Y vas a recibir esa paz de Dios que no es comprendible por nadie de nosotros, pero que es efectiva. Y si te sientes agobiado, cansado al final de la semana o vienes aquí los domingos a tratar de descansar lo que no puedes hacer en la semana y aquí vienes a dormir, hermano, o vienes a descansar o vienes a tratar de relajarte, bueno, hermano, entonces tal vez no estás teniendo la paz de Dios en la semana, porque aquí, hermano, es para agradecer, para alabar, para cantar, para estar activos, hermanos. Pasemos entonces, hermanos, al último punto, y este sí es muy rápido, hermanos, se los prometo. Y el siguiente punto con el que quiero cerrar esta predicación, hermanos, tiene como título Equilibrio en la vida cristiana. Y vamos por favor, hermanos, a Mateo. Y vamos a aprender del mejor ejemplo que tenemos en la Biblia, hermanos. Del ejemplo por excelencia, el mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar en la Biblia, porque fue algo circunstancial, fue una experiencia que Dios mismo, hermanos, se hizo hombre y nosotros, Él estando en la misma condición que nosotros, nos enseñó muchas cosas. Entonces es el mejor ejemplo, hermanos, para aprender. Mateo 14, hermanos, Mateo 14, versículo 23. Entonces, hermanos, para ir cerrando la predicación del día de hoy, quiero decirte que no es malo estar ocupados. No es malo ser personas responsables, no es malo tener una agenda. Ya voy a tirar mi agenda porque es malo, ¿verdad? No, hermanos, es bueno tener agendas, es bueno tener programación de tus actividades y cumplirlas, porque como yo les mencionaba hace rato, hermanos, el Señor Jesús también anima a que seamos hombres provechosos del tiempo, que no nos afanemos con cosas y trabajemos, ¿verdad? Hay versículos que nos animan y que incluso nos recuerdan que el que no quiera comer, ¿qué dice, hermanos? Al revés, que el que no trabaje, entonces si quieres comer, ¿qué debes hacer, hermano? Entonces también te animo que si por el lado contrario eres una persona que no hace nada, bueno, también esta semana te enfoques a hacer algo, hermano, a hacer algo. Bien, vamos a Mateo 14, 23. Y vamos a aprender cómo Jesús nos enseña, hermanos, a tener un equilibrio en la vida cristiana. Un equilibrio en el que podamos ser personas responsables y personas con nuestras agendas ocupadas, pero al mismo tiempo también ser creyentes que nos estemos enfocando en Cristo y dándole gracias y glorificándole en conjunto, ¿verdad? A la par. Vamos a leer el 23. Dice, desde el 22, hermanos, para dar un poco de contexto. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí
solo. Ahora vamos a Marcos, hermanos, 1. Marcos 1. Marcos 1 dice lo siguiente, hermanos. Marcos 1, 35, versículo 35. Dice así: levantándose muy de mañana. Otra vez, hermanos, quiero que nos demos cuenta de algo. Levantándose muy de mañana, siendo aún, ¿qué dice, hermanos? Muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermanos, ¿creen que Jesús tenía una vida relajada? ¿Qué piensan, hermanos? No, ¿verdad? ¿Creen que su vida estaba ocupada? Indiscutiblemente, hermanos. Era Dios hecho hombre en la tierra, hermanos. Y la gente lo sabía. Y él constantemente tenía seguidores, tenía personas que querían de su sanidad, de sus milagros. Tenía que estar él compartiendo, ¿verdad?, el mensaje de salvación, y tenía que rescatar al mundo que se había perdido. ¿Tenía una tarea fácil, hermanos? ¿Sencilla? No, hermanos. El Señor Jesús estaba muy ocupado. Muy ocupado, hermanos. ¿Creen que todo lo que hacía en el día, durante las semanas, porque hasta eso tenía metas, hermanos, que cumplir el Señor Jesucristo en un lapso de tiempo? Él no tuvo 100, 80, 70 años para cumplirlas. ¿Tuvo cuántos, hermanos? ¿Cuántas? 33, hermanos, ¿verdad? Tenía un tiempo destinado para cumplir lo que su padre le había encargado, hermanos. Realmente tenía una labor muy grande que hacer nuestro Señor Jesucristo, y por la condición en la que está, hermanos, que estaba en este momento hecho hombre como nosotros, él también sentía cansancio, él también sentía presión, también sentía estrés, hermanos. Pero ¿qué nos está enseñando estos dos versículos que leímos a la par? El Señor Jesús, ¿a quién ponía primero en su vida, hermanos? Al Padre. ¿Te das cuenta? Porque después de tener un día pesado, hermanos, un día con mucha multitud, hermanos, no está diciendo con unos cuantos, con un grupo pequeño de 100, 200 personas, está hablando de multitudes de personas. Él se aparta al finalizar el día, ¿y qué hace, hermanos? Ora. Y luego el Señor Jesús, tan importante era la comunicación con el Padre y la relación que tenía con Él, que muy de mañana, ¿qué dice, hermanos? Se levantaba. Hermanos, levante la mano aquí, ¿quién se ha parado a las 5 de la mañana a orar? Yo no, hermanos. Pero ¿quién sí lo ha hecho, hermanos? El hermano Arellanes. Bueno, pero es que ¿a quién se ha parado aquí, hermanos? A las 5 de la mañana con el objetivo, hermanos, de orar. Ok, es válido. Pero el punto central, hermanos, es: te estás levantando con el objetivo de orar, porque no se vale el no poder dormir, ¿verdad? El no poder dormir y decir, bueno, voy a orar, ¿no? Y tampoco se vale, es que entro a las 5:30, me voy a parar a las 4 y sirve que oro unos 10 minutos, ¿no? Tampoco es válido, hermanos. Es el decir, ok, entro hasta las 10 de la mañana, pero yo me voy a parar a las 10 porque necesito y quiero orar. Es algo muy complicado, hermanos. Sinceramente, nuestra condición de carne, hermanos, es muy complicado. Pero ¿por qué fue impactante la vida de Jesús en el mundo? Porque Él hacía cosas impactantes para Cristo también, para el Padre. Obedecía, exactamente, hermano. Es el punto clave, obedecía la voluntad de su Padre. Nosotros, hermanos, estamos encontrando ese equilibrio en donde debemos de obedecer al Padre. Quiero contarles un pequeño testimonio, hermanos, también. Hay un hermano
Yo creo que muchos lo conocen, John MacArthur. Es pastor de una gran iglesia, presidente también de un gran seminario en Estados Unidos. Y hermanos, ha escrito muchos libros, ha dirigido muchas misiones a lo largo y ancho de este planeta, hermanos. Realmente ha sido usado por Dios de una manera muy grande, hermanos, muy grande. Y este hermano, en uno de sus testimonios le preguntaban, ¿cómo logró hacer esto? Y él mencionó algo bien importante: la comunicación que tengo con el Padre es constante. Y el hermano, creo que es el único que he conocido que sí se levanta a las 4 de la mañana con el objetivo, hermanos, de orar. De orar, hermanos. Entonces podemos relacionar un poco el gran alcance y éxito para Cristo que ha tenido el hermano por su estilo de vida, por el equilibrio que él encontró. Porque si bien es cierto, también está con una agenda muy apretada, conferencias, tiene una estación de radio, es profesor del seminario, tiene su iglesia, también funge como pastor, pero a pesar de todo eso, ¿qué hace, hermanos? Se enfoca en Cristo. Yo te animo, hermano, yo te animo a que busquemos esa forma de que Cristo sea la prioridad en nosotros, así como Jesús era su principal objetivo, hermanos. Vamos a Efesios para terminar y cerrar con este punto. Entonces, no estoy diciendo, hermanos, tampoco que la clave es que te pares en la madrugada, ¿verdad? Pero si está funcionando, si puedes algo que funcione en ti, hazlo, hermano, hazlo. Efesios 5, 16. Bueno, desde el 15, hermanos. Efesios 5, 15. Dice así, hermanos: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, hermanos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de quién, hermanos, del Señor. Y nos da ciertos consejos, hermanos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, ¿verdad? El versículo 20, hermanos: dando siempre gracias, ¿por qué, hermanos? Por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo, hermanos. Y esa parte de dando gracias siempre por todo incluye esa rutina pesada, ese ajetreo, esa agenda ocupada, hermanos. Dando siempre gracias. Bueno, aquí se movió un poco el texto, hermanos, pero conclusión: deseemos empezar el día con un corazón agradecido, poder realizar nuestras actividades diarias con energía, hermanos, no permitiendo que nuestra gratitud se pierda en el ajetreo de la vida. Esforcémonos esta semana por priorizar a Cristo en nuestras agendas. Que Dios les bendiga, hermanos.